Listo, ya estamos grabando. Por cierto, creo que ayer no les comenté, pero a veces se me olvida. Entonces, si por alguna razón en alguna sesión ustedes ven que no les he confirmado al inicio que ya estoy grabando, recuérdenme empezar a grabar. Porque sí ya me llegó a pasar por ahí que he empezado a grabar sesión, pues ya un poquito más avanzada pues así que la clase, ¿no? Entonces, si ven que se me olvida o que no les estoy confirmando que se está grabando, un recordatorio no está de más, porque sí me ha llegado a pasar. Entonces, digo, no, nunca está de más. Entonces, pues bueno, ahorita ya estamos grabando. Déjenme empezar a compartirles la presentación. Y pues bueno, el día de ayer les comenté, ¿no? Que ya, pues en la sesión de hoy ya íbamos a empezar como tal a ver procedimiento, ¿no? El día de ayer, pues fueron cuestiones pues, importantes, sí, no hay que, dejarlas de lado, ¿no? Las cuestiones de competencia, de representación, notificaciones, son importantes, pero son cosas que realmente, si se fijaron, pues, no cambian demasiado. Eh, Digo, si lo comparamos con lo que se viene, ¿no? Que es, pues, así que, pues, llamémoslo, ¿no? La carnita, ¿no? De este taller, que es justamente, pues, enfocado a que conozcan ustedes cómo van a ser los procesos. Y pues bueno, en este caso vamos desde lo que van a ser medidas provisionales, medios preparatorios, ya por seguir lo que son juicios en particular, pruebas en particular, recursos y formas de conclusión del proceso. Ya después vendrán lo que son los casos prácticos e hipotéticos que traemos por aquí como ejemplo para que ustedes se den ciertas nociones. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar con lo que son medidas provisionales y de protección. Esto es importante y creo yo que sí es, pues híjole, una notoria mejora de regulación, ¿no? Cuando hablamos de medidas de protección. ¿Por qué? Porque en muchos códigos procesales, sobre todo, pues cuando hablamos, ¿no? Pues relacionado a la materia familiar, ¿no? Cuando tenemos temas de violencia familiar, y, pues, las medidas de protección en algunos códigos ni existen, ¿no? Medio las refieren, y en otros, pues, son muy limitadas, y muchas veces nos tenemos que ir a regulación secundaria, ¿no? Que en este caso, pues, yo les recomiendo, ¿no? Para temas de medidas de protección, ahorita lo vamos a ver. Hay un catálogo mucho más completo en temas de violencia familiar en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Esa ley contempla muchísimas medidas de protección, y es un catálogo mucho más completo y obviamente pues un juez familiar puede hacer uso de esas medidas, no habría ningún problema para fundamentarlas. Entonces, pues bueno, dentro de estas medidas provisionales y de protección, obviamente pues tenemos la fijación de alimentos, ¿no? Que eso pues bueno, es básico, ¿no? Que obviamente el código tenga que rescatar, ¿no? De obviamente tener presente al tratarse de materia familiar, guarda y custodia también, régimen de convivencias, e insisto, ¿no? En el tema de medidas de protección. Eh, Cuando hablamos de ciertos principios rectores, cuando hablamos de las medidas de protección, pues bueno, tenemos, pues obviamente el de protección a la víctima, urgencia, accesibilidad, utilidad procesal y la necesidad y proporcionalidad de la medida. Ojo, porque se puede llegar a dar que se esté señalando o se esté decretando algún tipo de medida que no sea necesaria o proporcional. Entonces, ahí también hay que tener cierto cuidado, ¿no? Por cuanto a, pues no exagerar, ¿no? En un momento dado en relación a la medida que se pueda llegar a decretar. Digo, no es lo mismo un tema, a lo mejor de violencia económica, que no deja de ser violencia, que un tema de violencia física, ¿no? Digo, ahí en un momento determinado, pues sí, pues son 2 parámetros bien diferentes, ¿no? De tipos de violencia y que en un momento determinado, pues a lo mejor una justifica ciertas medidas de protección, a lo mejor las otras no. Ahora, estos principios de orden de protección, pues lo van a encontrar por ahí en el artículo 571, donde, pues bueno, aquí lo que indica el código es que, pues tienen por objeto salvaguardar, pues la integridad, ¿no? De las víctimas de violencia y la familia. Es decir, en un momento determinado estas medidas se contemplan, pues no solamente para la víctima directa, sino que también en un momento determinado pueden
incluir a terceras personas. Entonces, eso también es pues llamémoslo una novedad legislativa, donde pues no es solamente a la víctima, sino también a la familia que le rodee en un momento determinado, ¿no? Ese círculo cercano. Ahora, por cuanto a lo que son las medidas, híjole, qué feo se puso aquí la diapositiva. Disculpen, lo voy a modificar cuando se los mande. Pero bueno, esto en un momento determinado lo van a encontrar por ahí en el código, por ahí del artículo 576, si no mal recuerdo. Y pues bueno, este es el catálogo de medidas que vienen, medidas de protección. Y pues bueno, aquí viene como tal la desocupación inmediata del domicilio conyugal donde habite la víctima por la persona agresora independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento. Fíjense que esta es una medida bastante interesante porque independientemente de tema posesión, propiedad, que son importantes, pero antes que otra cosa es primero salvaguardar la integridad de la víctima, y pues bueno, en un momento determinado se podrá establecer por ahí, posteriormente, pues el tema de propiedad o posesión que corresponda, pero en calidad de mientras se puede solicitar el tema de la desocupación, ya sea de la víctima o del victimario. También nos dice fracción 2 de la prohibición inmediata de la persona responsable de apersonarse en el domicilio, lugar de trabajo, de estudios del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. Y esto es lo que les comentaba yo. En un momento determinado, pues estas medidas pues abarcan, ¿no? Incluso protección para terceras personas, ¿no? Porque aquí habla obviamente, pues sí, del domicilio, pero también habla del lugar de trabajo, lugar de estudios, domicilio de los ascendientes o descendientes, o cualquier otro, y esto pues es un término muy amplio, ¿no? Cualquier otro que frecuente la víctima. Es decir, que en un momento determinado, si nosotros llegamos a solicitar una medida de protección de esta naturaleza, pues tendremos que indicarle al juzgador, ¿no? Cuáles son los domicilios a los cuales se le tendrá que notificar y requerir a la parte demandada, en este caso, pues que no se acerque, ¿no? Para que tenga pleno conocimiento de que esos lugares, pues vaya, pues así que pues le están prohibidos, ¿no? También nos habla en la fracción tercera que la prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como cualquier integrante de su familia, es decir, insisto, son medidas que no solo abarcan a la víctima directa, sino también al círculo cercano. También nos habla del auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localiza o se encuentra la víctima al momento de solicitar el auxilio. Y fíjense, eso también es bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se busca es que pues la autoridad policíaca pues ya tenga el antecedente. En algunas ocasiones a mí me llegó a tocar por ahí en algunos asuntos pues que se solicitaba lo que le conocen como un pie de guardia. ¿Qué significa esto? Pues que hay una patrulla por ahí, ¿no? Pues casi que de base, ¿no? Para protección de la víctima, en tanto pues se pueda llegar a resolver algún tipo de situación. Entonces, ¿esto se puede llegar a solicitar? Sí, y obviamente pues esto va aunado a esta fracción en particular, ¿no? Que en un momento determinado, si el policía por ahí se le pasó, que se metió el agresor o algo, ellos pueden ingresar de forma directa al domicilio para poder pues prestar el auxilio correspondiente. También nos dice, dentro de estas medidas de protección, de el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima. Y fíjense, esto va relacionado, insisto, no es lo mismo violencia física que violencia económica. Y esto va más orientado a tema de violencia económica, donde muchas veces, pues bueno, ¿no? De repente puede llegar a suceder que en los casos de divorcio, pues se empieza a dilapidar el patrimonio. Venden coches, venden joyas, venden herramientas, venden de todo. ¿Para qué? Para que al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, pues, ¿qué crees? Ya no hay nada, ¿no? Ya solamente está bienes inmuebles, ¿no? Y eso porque, pues bueno, es más complicado, ¿no? El moverlos, pero pues muchas veces, pues el patrimonio no se concreta solamente a bienes inmuebles, sino también, pues son menaje de casa, herramientas de trabajo, vaya, o sea, muchas otras cosas que se incluyen y que deberían incluirse y que, pues bueno, en este caso, como medida de protección se contempla que se pueda hacer un inventario de ellas para evitar ese tipo de situaciones.
También viene como fracción el informar a las autoridades o instituciones competentes sobre las medidas tomadas a fin de que presten atención inmediata a la persona afectada. Es decir, esto principalmente como una forma de, pues, establecer un apoyo integral, ¿no? No solamente, pues, el tema, judicial, jurisdiccional, sino que también, pues, en un momento determinado, si se requiere apoyo psicológico, pues, se pueda tener. También nos dice por ahí, fracción séptima, el uso y goce de bienes que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio a la víctima, es decir, obviamente, pues, establecerá por ahí si la víctima tiene, su depósito judicial en un determinado bien inmueble, pues, se pueda solicitar que, obviamente, lo que está ahí, el menaje de casa, pueda hacer uso de él. También la fracción octava nos dice el acceso al domicilio en común de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de su familia. Es decir, que si la víctima en un momento determinado dice: "¿Sabes qué? Yo no me quedo, yo me voy, me retiro de ese domicilio, me voy a un lugar diferente", pues bueno, con esta medida, con esta fracción, podemos solicitar que se autorice el acceso de policía para efecto de que, se puedan tomar sus pertenencias personales y, pues, obviamente, las de su familia, ¿no? Pues, a esto me puedo referir a bienes de menores, ¿no? O incluso, pues, si de repente se da por ahí que, pues, que también vive por ahí la mamá, papá o alguien de la familia de la víctima, pues bueno, que también se puedan retirar con sus cosas. Por aquí la fracción novena nos dice emitir orden de protección y auxilio dirigida a las autoridades de seguridad pública, de la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión. Igual, esto es principalmente pues tener a la autoridad policíaca pues ya con conocimiento previo de que está esta situación de violencia y que en un momento determinado pues se pueda brindar el auxilio inmediato. Como fracción décima, pues bueno, este ya es un tema de restauración, que es brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos con perspectiva de género en instituciones especializadas y gratuitas a la persona agresora para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía de género y los patrones machistas y misóginos que generaron. Es decir, estas medidas de protección, pues, no solamente es, pues, llamémoslo preventivo, ¿no? Y de urgencia en un momento dado, sino que también tienen un matiz restaurativo, ¿no? Y justamente, pues, esta fracción décima, lo que busca en un momento determinado es, pues, tratar al victimario, es decir, y esto es algo que a mí en lo particular me gustó por parte del Código Nacional, pues que finalmente, creo yo, se considera, pues, que la familia siempre va a ser familia, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, de alguna forma u otra, es mejor el buscar tratar, ¿no? De modificar o erradicar este tipo de actuaciones, ¿no? Por parte del victimario, a que, pues, estemos siempre con medidas de protección. Entonces, este tipo de servicios reeducativos los considero bastante útiles que, pues, bueno, ya saben, ¿no? Una cosa es lo que es la letra de la ley y muy diferente será, pues, lo que en su momento, pues, realmente se ejecute, ¿no? Porque, pues, ¿y quién lo va a brindar? ¿No? Que aquí es donde muchas veces, pues, viene el problema, ¿no? ¿Quién va a brindar estos servicios reeducativos? ¿Dónde se van a implementar? Porque, pues, bueno, se indica que deben de ser especializados y gratuitos. Entonces, pues, habrá que ver, ¿no? Si se va a establecer por ahí algún departamento específico, si lo va a hacer el DIF o quién lo va a hacer. Pues bueno, también nos dice la fracción 11, la suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad que puedan ser susceptibles de división entre los cónyuges o concubinos, con independencia del régimen matrimonial al que se encuentra sujeto el matrimonio. Y esto igual lo veo bastante correcto porque muchas veces y eso, digo, al menos yo en lo personal he tenido algunos temas, ¿no? Con procesos que he llevado donde, pues, hay un tema de violencia que se está ventilando, piden convivencias y se las conceden. Entonces, dices: "Pues, caramba, no", o sea, primero que se trate el tema de violencia, ¿no? Que, digo, si hay algún problema, si hay algún, pues, llamémoslo, peligro, ¿no? Para los menores incluso, ¿no? De tener estas convivencias, pues, primero descartar ese peligro y, pues, ya después concederlas. Entonces, aquí como medida de protección, sí ya contempla como tal de forma directa el código la posibilidad de la suspensión temporal del régimen de visitas y convivencias. Pues bueno, insisto, eso también lo veo bastante benéfico porque muchas veces, pues bueno, se contempla, ¿no? Por ahí, pues como una forma, ¿no? Por ahí de seguir hostigando por parte de algunos,
de algunas partes demandadas. Entonces, pues de esa manera, pues también podemos, pues, brincar, ¿no? Ese tipo de situaciones. Y pues obviamente también el tema de violencia económica, ¿no? Que pues evitar dilapidar bienes que puedan ser de utilidad. Y esto también es bastante interesante, ¿no? Porque nos habla de que no importa del régimen patrimonial en el matrimonio que tengan, es decir, sea separación de bienes o sociedad conyugal, pues no importa, se puede restringir. Entonces, eso pues lo considero bastante importante. ¿Por qué? Porque aquí ya nos está dando una pauta para que incluso en el caso de que tengamos por ahí a lo mejor un tema de pensión compensatoria, pensión resarcitoria, ¿no? Donde pues digo, muchas veces se puede llegar a tener acceso a estos bienes que aún y cuando estaban en separación de bienes, pues bueno, se puede hacer una distribución equitativa de estos. Entonces, aquí, pues es una forma de protegerlos y que en un momento determinado, pues bueno, el agresor, pues no pueda disponer de ellos hasta que no lo autorice el juzgador. También en la fracción 13, pues nos habla de el embargo preventivo de bienes del agresor que deberán inscribirse en el registro público de la propiedad y pues bueno, eso no habría mayor tema. Y que en caso de ser solicitado, proveer a fin de que la víctima pueda recibir en instituciones públicas y de manera gratuita atención médica y acompañamiento psicológico. Es decir, como les comentaba, no solamente es preventivo, no solo es de urgencia, sino también es un tema restaurativo, que insisto, pues lo considero bastante bueno. Independientemente. Creo que, creo que había movido mi micrófono, ¿va? Sí, ahí está. Ok. Lo bueno que traigo el audífono, porque si no, luego no escucho que ya no estoy escuchándome. Les comentaba, la ventaja de esto es que no son limitativas. Insisto, si ustedes tienen por ahí a lo mejor un tema complicado en materia familiar, donde hay un tema de violencia grave, yo les recomiendo mucho también irse a esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contempla muchísimas más medidas de protección, y pues bueno, en un momento determinado, pues son complementarias, ¿no? Insisto, es un avance legislativo bastante importante porque, insisto, hay códigos procesales que no contemplan tantas medidas de protección como el Código Nacional, pero independientemente de que si lo contemplan o no, pues bueno, tenemos esa otra ley que es bastante importante para este tipo de situaciones. ¿Alguna duda que tengan en relación a estas medidas de protección? Insisto, les voy a modificar por ahí el material porque como que no se ve feo, pero independientemente de eso, pues no sé si tengan alguna duda. Sí, son muy amplias, muy amplias. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Bueno, con respecto al tema del embargo, bueno, considero importante mencionar, bueno, no sé qué opinen también los demás abogados y colegas, que si hay una jurisprudencia, ahora sí que de aplicación obligatoria que ampare el principio de proporcionalidad, sobre todo, pues, de que estamos obligados ahora sí que a lo posible. Ahora sí que para evitar que el embargo sea de manera excesiva y que perjudica al patrimonio del que deba ahora sí que otorgar o asegurar los alimentos. Bueno, en realidad no sé si me dé a entender con esa pregunta, disculpe mi Sí, claro. tergiversación. No, de hecho, tienes toda la Gracias. razón, o sea, esto se puede prestar perfectamente a abusos, ¿no? Y justamente por eso nos marca los principios, ¿no? Dentro de los principios, que en un momento determinado, pues, y esto estaba por acá, ¿no? Que es sobre necesidad y proporcionalidad de la medida. Es decir, que si la medida que se pueda llegar a estar implementando por parte del juzgador no es necesaria del todo o no es proporcional, pues se pueda estar reclamando. Entonces, eso, pues es como ese candadito, ¿no? Esa garantía, ¿no? De en un momento determinado por parte de los deudores que tienen de que, pues, cualquier medida que les lleguen a imponer tiene que basarse a estos principios rectores de las órdenes de protección. Entonces, porque sí, digo, estoy muy de acuerdo que se puede prestar a muchos abusos, muchas arbitrariedades. Entonces, digo, afortunadamente, pues bueno, tenemos ese principio y pues bueno, ya quedará interpretación de salas y de tribunales
colegiados, pues que vayan a considerar como necesario y proporcional. Obviamente, pues ahí la carga de la argumentación va a ser 100% del juzgador, ¿no? El juzgador va a ser quien tenga que establecer, pues justamente estos extremos, ¿no? La necesidad y proporcionalidad de la medida, porque una cosa es lo que solicite la parte, y otra cosa es lo que concede el juzgador. Entonces ahí es donde, pues, puede haber discrepancias, ¿no? Por así decirlo. Esa discrecionalidad del órgano jurisdiccional siempre, entonces. Así es, pero insisto, basándose en estos principios. Muy bien, le agradezco. Ok, vamos a pasar entonces al tema de separación de personas. Esta en particular tiene una regulación específica. En un momento determinado nos habla por aquí en el artículo 580 del Código Nacional que esto se puede hacer, y esto es algo que considero benéfico también porque le quita cierta formalidad, ¿no? O rigidez a los procesos familiares, sobre todo, que esto lo podemos hacer por comparecencia por escrito. Es decir, que si tenemos por ahí una situación de repente que es de emergencia, pues podemos hacerlo por medio de una comparecencia. Y fíjense que esto a mí me llegó a tocar por ahí en alguna ocasión. Les doy un poquito de contexto. Yo dentro del despacho, pues tenía, porque ahorita ya no pude con esa carga de trabajo, pero tenía una área completa, pues dedicada a temas de litigio, pues de personas de escasos recursos. Entonces, en un momento dado, pues nos empezaron a referir personas de instituciones públicas, ¿no? De Fiscalía de Apoyo a Víctimas, de Derechos Humanos, nos llegaron a mandar gente, nos mandaron gente de eh, de la Fiscalía de Atención Temprana para las Mujeres. Vaya, o sea, había varias dependencias por ahí públicas que ya nos estaban refiriendo gente. Y tuvimos por ahí un caso particular de una persona que justamente necesitaba de una medida de separación de personas para iniciar un trámite de divorcio. Pero esta mujer pues tenía miedo, o sea, realmente digo, nunca tuve pues así que el disgusto, ¿no? De conocer a la pareja, pero pues la forma en la que se expresaba, ¿no? De que pues no quería ella que en el emplazamiento pues ella estuviera presente, o sea, ella lo que quería era sacarlo, que ella no estuviera presente porque pues temía de su reacción. Entonces, el problema es que pues el señor era, pues se dedicaba era chofer de tráiler, entonces no siempre estaba en el domicilio. Entonces, pues ahí era pues a ver cuándo lo encontramos, a ver cuándo lo emplazamos o cómo lo emplazamos, ¿no? Para esta medida. Y pues bueno, en un momento determinado la problemática es esa, ¿no? Muchas veces que para este tipo de situaciones hay veces en las que pues tienes una ventana de tiempo pues relativamente muy específica. Entonces, a mí lo que me gusta ahora del Código Nacional es que contempla que este tipo de medida en particular se puede hacer por comparecencia. ¿Por qué? Porque en un momento dado el acuerdo es inmediato. El acuerdo te lo están dando el mismo día de la comparecencia. Y pues en este caso se puede hacer, insisto, por comparecencia por escrito, se tendrán que expresar los hechos sobre los que basa la solicitud, indicar el domicilio en el que se pretende permanecer o del que se desea retirar, ¿no? Como lo vimos por ahí en las fracciones anteriores, ¿no? Que en un momento determinado se puede decir, ¿sabes qué? No es que me quiera quedar, sino más bien que quiero retirar mis cosas, se puede hacer, y que en el caso de existir hijas o hijos menores de edad correspondientes a la unión, se deberá de exhibir los documentos que acrediten la afiliación, es decir, las actas de nacimiento. Si se fijan, realmente no nos están exigiendo demasiado. Entonces, pues aquí nos dice, ¿no? Que decretada procedente la separación de personas, la autoridad jurisdiccional deberá prevenir a la parte solicitante para que presente la demanda correspondiente dentro de un plazo de 15 días hábiles, bajo el procedimiento que de no realizarlo en el término señalado, se levantará el acto prejudicial y cesarán los efectos de las medidas provisionales. Es decir, aquí primero protegemos y ya después vemos el tema del procedimiento definitivo. Insisto, normalmente esto lo que se considera es que es por comparecencia o se puede hacer por comparecencia, y pues casi que en el acto te van a dictar la medida. Y pues bueno, ya ahí nada más sería cuestión pues así que de organizarse, ¿no? Con el personal del órgano jurisdiccional, pues para ver cómo se va a llevar a cabo la diligencia. Pero insisto, o sea, si comparamos, ¿no? Sobre todo en tema de tiempos, ¿no? Que si lo presentamos por escrito, presentamos una demanda y de aquí que nos dan la admisión y de aquí que nos dan la cita para el emplazamiento o para la diligencia de este tipo de medida, pues
sí es muchísimo más rápido, ¿no? Realmente. Entonces, insisto, van a ver, ¿no? En estos procedimientos en general, que muchos de ellos tienen la bondad de poderse solicitar por comparecencia. Entonces, insisto, en muchos de ellos, pues es benéfico. En algunos de ellos, y lo vamos a ver, yo no le veo caso, ¿no? Pero bueno, se contemplan ambas formas. También tenemos el tema de justicia restaurativa en materia familiar. Y pues bueno, aquí en un momento determinado nos dice que pues no necesariamente tenemos la necesidad de tener un procedimiento jurisdiccional, es decir, no necesitamos de una demanda, una contestación, o sea, de un procedimiento para llegar a una conciliación, es decir, que las partes en un momento determinado pudieran llegar a solicitar, ¿no? Pues que se eleve algún tipo de convenio por parte del juzgado y pues bueno, en un momento determinado, pues no haya mayor problema. Ahora, en un momento determinado, la justicia restaurativa nos dice que pues tiene por efecto o más bien por objetivo que las partes reconozcan el conflicto en el que se encuentran y que pues participen en la reparación de los daños y la reestructuración de su dinámica familiar, es decir, pues de alguna manera buscar reparar pues esta comunicación que muchas veces es la que falla y que en un momento determinado, pues bueno, ahí pues se puede hacer ese tipo de dinámica, ¿no? Obviamente, pues aquí nos dice que quedan exceptuados de este tipo de procedimientos los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y que, pues bueno, el procedimiento de justicia restaurativa no es obligatorio para acceder a la justicia familiar, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, en los procesos laborales, ¿no? Donde pues primero tenemos que acudir a la conciliación obligatoria y ya después iniciamos procedimiento. Aquí no, o sea, en un momento determinado, si queremos acudir a justicia restaurativa, se puede hacer y si no, nos vamos directo al procedimiento. Obviamente también nos dice, ¿no? Que en un momento dado, si ya tenemos un procedimiento, las partes pueden acordar suspender la tramitación del juicio y pues bueno, en un momento determinado se podrán establecer algunas medidas, ¿no? Para que pues ahora sí que en tanto se resuelva, ¿no? El tema de justicia restaurativa, pues puedan mantener las cosas, pues en el estado en el que se encuentran, sobre todo en juicio, hasta en tanto se resuelva si va a haber un convenio, una conciliación o lo que tenga que pasar. Esto lo podrán encontrar por ahí en los artículos 585, 586, donde en un momento determinado pues ya viene un poquito más desglosado, ¿no? Donde pues les dan los requisitos que tienen que cumplir y pues normalmente esto a donde nos van a mandar pues van a ser a los centros de mediación, casi seguro porque no contempla como tal la creación de un órgano especializado o de un órgano distinto. Entonces, lo más seguro es que lo vayan a mandar a los centros de medios alternos de solución de conflictos, para que se maneje este tema de justicia restaurativa. Ahora, tenemos también como, pues bueno, una medida prejudicial, la consignación de alimentos. Esto es algo que jurisprudencialmente se puede hacer en casi todos los códigos procesales. No en muchos viene contemplado tal cual, ¿no? Y muchas veces pues, híjoles, quitarse como que pues esa situación de, pues es que no da alimentos porque no se los recibe. No, eso con el Código Nacional se va a acabar, porque en un momento determinado, pues así como están los ejemplos, ¿no? De la consignación de rentas, donde, pues bueno, si hay un tema ahí de arrendamiento, pues el inquilino puede hacer su consignación de rentas y pues bueno, ahí sabrá, ¿no? El arrendador si las quiere recibir o no y si hay algún conflicto, pues que se ventile. Y en este caso con el tema alimentario, es igual. En un momento determinado, el acreedor, más bien el deudor alimentario, para evitarse problemas, si no le están recibiendo la pensión, él puede hacer el procedimiento de consignación. Entonces, consigna los alimentos al juzgado y pues bueno, ya se estará haciendo la notificación a la parte que tenga a los menores para que pues no haya ningún problema por ahí. No, nos indica por aquí que quien sea deudor alimentista puede promover diligencia de consignación derivada de su obligación de proporcionar alimentos sin que ello constituya la extinción de la obligación alimentaria y sin perjuicio de que la autoridad jurisdiccional determine lo conducente. Y yo creo que este es pues así que hay un aviso bastante importante que nos da el código. ¿Por qué?
Porque una cosa es lo que el acreedor, más bien el deudor alimentario, quiera depositar, y otra cosa muy diferente es lo que en su momento pudiera llegarse a decretar como obligación, ¿no? Porque, por ejemplo, pues a lo mejor el deudor dice, ah, ¿sabes qué? Pues es que yo le quería dar, no sé, 300 pesos a la semana por 3 menores. Pues no, obviamente, eh, digo, pues se va a tener la consignación, obviamente el juzgado no lo va a rechazar, ¿no? Porque pues, si, bueno, si de alguna manera está cumpliendo con lo que quiera cumplir, pues bueno, que cumpla. Pero eso no implica que con eso él da por cumplida su obligación alimentaria, porque a lo mejor él va a decir, ¿sabes qué? Pues es que 300 pesos a la semana para 3 menores no es suficiente, ¿no? Tendrás que depositar más. Entonces, digo, pero de alguna manera se establecerá que hay primero voluntad de cumplimiento y segunda, pues si se decreta un monto mayor, pues ya se podrá establecer, ¿no? Por ahí, pues que hay ciertos descuentos en relación a esta parte. Tengo una manita levantada de Efraín. Sí, Efraín, te escucho. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. En base a esta figura jurídica de consignación de alimentos, el nuevo código, se podría atender también en el momento de realizar la consignación, establecer la capacidad económica del deudor Sí. para ir adelantando prácticamente excepciones o posibles ejercicios de pagos futuros de alimentos. De hecho, yo lo que recomendaría en el caso de optar por este proceso prejudicial, ¿no? De consignación de alimentos sería, pues así que prepararse para el proceso principal, porque es casi seguro que Efectivamente. iniciando una consignación de alimentos, casi segurísimo que la parte acreedora pues se va a asesorar, va a iniciar un procedimiento para reclamar los alimentos y que casi seguro que no va a estar de acuerdo con el monto que se esté proporcionando. Aquí nada más hay que cuidar mucho que el monto que vayamos a exhibir como consignación, pues que realmente atienda la proporcionalidad, ¿no? O sea, me refería mucho a ese tema, ¿no? De que pues si son 3 menores, 300 pesos a la semana, pues ni de chiste sirven. Entonces, y peor aún, si por ahí a lo mejor acreditamos que a lo mejor gana 30,000 pesos mensuales, entonces no cuadra, ¿no? Entonces, lo ideal sería, pues sí, establecer de alguna manera la capacidad económica del deudor para establecer o darle ciertos parámetros al juzgador, si es que el juzgador, desde el acuerdo que admita esta consignación de alimentos, podría llegar a requerir una modificación en el monto, que como tal el código no nos lo dice, pero acuérdense, ayer vimos principio de litis abierta, aun y cuando las partes no la pidan, y con estas amplias facultades discrecionales y de dirección procesal que tienen los jueces, podrían, dentro de un procedimiento de consignación de alimentos, el requerir una modificación al monto. Entonces, idealmente, desde el inicio del procedimiento, dar estos parámetros para que no tengamos tantos problemas. Gracias. Ok. Eh, con eso concluimos como tal lo que son actos perjudiciales en materia familiar. Si se dan cuenta, pues muchos van relacionados a temas, bueno, principalmente de alimentos, pero mayoritariamente son relacionados a protección en temas de violencia familiar. Ahora vamos a ver lo que son actos perjudiciales en materia civil. Y pues bueno, como tal, pues vamos a ver lo que son medios preparatorios a juicio en general, medios preparatorios a juicio ejecutivo civil, preparación del juicio arbitral, ¿no? Que pues bueno, todo lo que tiene que ver con juicio arbitral también tiene una regulación bastante más amplia aquí en el Código Nacional, lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Obviamente, pues también lo que es el pago seguido de consignación, providencias cautelares y medidas de aseguramiento. Y pues bueno, en este caso, para lo que es los medios preparatorios para el juicio en general, nos da un catálogo, ¿no? Una serie de hipótesis de cuándo se puede preparar un juicio. Esto lo van a poder ustedes encontrar en el artículo 367 del Código Nacional y pues nos dice que en un momento determinado se puede solicitar un medio preparatorio cuando se requiera información a través de una declaración o interrogatorio bajo protesta a la persona que se pretenda demandar, es decir, por ahí que se le mande llamar a una confesional. También pidiendo la exhibición del bien mueble que haya de ser objeto de la acción real que se trate de entablar, pidiendo a la persona legataria o cualquier otra que tenga el derecho de elegir uno o más bienes entre varios su exhibición en el caso de testamentos, pidiendo a la persona que se crea heredera o coheredera legataria la exhibición de un testamento, pidiendo a la persona compradora a la vendedora o la vendedora a la compradora en el caso de evicción
la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a los bienes vendidos, pidiendo a una persona socia o comunera la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad o a una persona socia o copropietaria que los tenga en su poder, pidiendo también el examen de personas testigos cuando se trata de personas mayores o se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximas a ausentarse, pidiendo el examen de personas testigos para probar alguna excepción siempre que la prueba sea indispensable y las personas testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción que les acabo de indicar. También pidiendo el examen de personas testigos u otras declaraciones que se requieren en un procedimiento extranjero. Cuando se pide la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado, la diligencia se va a practicar en la oficina del notario o corredor público o en cualquier oficina, ¿no? En un momento determinado que no sea una de estas. Y también pidiendo la exhibición de instrumentos o documentos relativos a la posesión, propiedad y tenencia de bienes muebles o inmuebles que se pretendan recuperar, así como de actos o hechos jurídicos que se puedan ser materia de controversia. Esta última fracción, en un momento determinado, pues es la que nos va a validar por ahí los medios preparatorios para ir para juicios relacionados a casos de, por ejemplo, de arrendamiento o por ahí los de, se me fue cuando se pide la desocupación de un bien inmueble, ¿no? En un momento determinado, la reivindicatoria, sí, gracias. Entonces, la acción reivindicatoria, donde de repente hay veces en las que, pues, desconocemos, ¿no? ¿Cuál es el título bajo el cual están poseyendo? Pues, bueno, podemos pedirlo bajo esta figura. Ahora, los medios preparatorios, ¿cuál es la tramitación que vamos a tener? Estos se pueden tramitar de forma escrita y pues solamente le van a ser aplicables las reglas del juicio oral a las reglas de la prueba, ¿no? Es en un momento determinado. Si nosotros mandamos pedir, por ejemplo, la declaración de testigos, pues bueno, esa declaración de testigos se va a regir por las reglas del juicio oral para el desahogo de testigos. Entonces, en un momento determinado, pues nada más como que tener esa claridad, ¿no? De cómo se va a desarrollar esa parte. Y pues por aquí nos pide, ¿no? Que se hagan por escrito. Los requisitos los vamos a tener por aquí en el artículo 370, que pues realmente pues son, pues llamémoslo lo que ya conocemos de otros códigos, que es nombre y domicilio de la persona que promueve, nombre y domicilio de la persona que debe de comparecer, ¿no? En el caso de que se mande a citar a alguna persona, señala el objeto que se persigue con la práctica de la diligencia, señala la acción, derecho o excepción que se pretende ejercer u oponer, el ofrecimiento de los medios de prueba que se estimen para acreditar la pertinencia de la solicitud y obviamente pues debe de ir firmado. En el momento en el que se presenta, pues nos dice el código que, pues bueno, la persona admitida a la diligencia se notifica a la persona requerida para que dentro de los 5 días siguientes se lleve a cabo la diligencia solicitada. Obviamente, esto, pues bueno, esto es lo que dice el código, ¿no? Yo en su momento, pues estoy seguro que a lo mejor, pues iban a empezar a señalar fechas de audiencia en 5 días, pero conforme vaya pasando el tiempo, pues nos van a empezar a señalar fechas a 10 días, a 15 días, a 20 días, a mes y medio, ¿no? Y pues a esto va a depender de la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional, porque pues bueno, muchas veces los plazos que contempla la ley, pues son imposibles de cumplir. Entonces, yo creo que ahí sí, pues hubiera sido a lo mejor incluso un poquito más, pues sano, por así decirlo, que el código pues sí contemplara pues plazos un poquito más apegados a lo que es la realidad, ¿no? Digo, realmente difícilmente nos van a señalar una diligencia en 5 días, pues hablamos de una semana. Entonces, digo, normalmente la carga de trabajo de los juzgados pues es imposible, ¿no? Que atiendan a los plazos que contempla la ley. Y como esto vamos a ver muchos, aquí en el Código Nacional, muchos plazos que pues aparentan, ¿no? Que pues van a ser justicia bastante expedita, pero aquí realmente pues nos vamos a topar con la dura realidad de que los tribunales no van a tener pues suficiencia operativa para poder mantener estos plazos. Entonces, digo, no está de más, pues así que conocerlos, pero lo más seguro es que no se cumplan. Y pues bueno, aquí nos dice que desahogada la diligencia de la demanda principal debe presentarse a los 5 días posteriores. Y ojo, colegas, porque pues a lo mejor el tribunal nos podrá señalar audiencia fuera de los plazos, pero nosotros sí tenemos que cumplir con los tiempos que nos marca la ley. Entonces, aun y cuando el tribunal nos marque una diligencia fuera de esos 5 días, hacia nosotros nos dicen que tenemos 5 días para presentar la demanda definitiva, tenemos que cumplir con esos 5 días para presentar nuestra demanda definitiva.
Entonces, con eso es con lo que sí hay que tener bastante cuidado. Y eso por cuanto pues, lo que son medios preparatorios. Para el caso de medio preparatorio de juicio ejecutivo civil, como en todos los códigos procesales de los estados, que creo que no hay excepciones para este procedimiento o para este medio preparatorio en particular, el medio preparatorio de juicio ejecutivo civil siempre tiene pues vaya, una tramitación especial, o al menos siempre tiene una regulación específica. Y aquí pues nos marca el código, que lo pueden encontrar ustedes a partir del artículo 378, que tiene por objeto que una persona presunta deudora comparezca ante la autoridad jurisdiccional para reconocer el contenido de un documento o la firma de este, así como por solicitud de la persona acreedora y sobre una obligación cierta, líquida y exigible. Aquí, ojo, en un momento determinado nos marca que se puede preparar el juicio ejecutivo aun y cuando la obligación no sea líquida, porque nos dice que se puede preparar la acción ejecutiva preparando la liquidación incidentalmente. Que ojo, aquí no nos es muy claro el código en el sentido de, pues, este incidente, ¿dónde lo vamos a tramitar? ¿En los medios preparatorios o al momento de desarrollar la principal? No es claro. Yo sería de la idea, ¿no? Sobre todo considerando el requisito del medio preparatorio, pues que la liquidación la tendríamos que presentar con la solicitud, ¿no? Y pues que si hay algún tipo de, pues, oposición a esa liquidación, pues que se pueda desarrollar por ahí, pues esa controversia vía incidental, que es extraño realmente, por eso tiene su tramitación particular, porque pues un medio preparatorio es difícil, por no decir que es casi imposible, que tenga un incidente. O sea, un medio preparatorio pues es un procedimiento pues muy particular y muy pequeño, realmente son procesos muy cortos, donde pues básicamente nada más es el desahogo de la diligencia que pedimos y nada más. Entonces, pues digo, en un momento determinado, aquí sí, pues nos permite la interposición de incidente, pues bueno, no está de más. Lo considero bastante benéfico porque también eso es algo que ha tenido la vía ejecutiva civil, que ha tenido pues bastante desuso por lo mismo. Como nos exigen una cantidad líquida, pues muchas veces las cantidades que se llegan a requerir o este tipo de procesos pues no tienen cantidad líquida específica y hay que liquidar. Entonces, cuando sucede esto, pues adiós a la vía ejecutiva. Entonces, aquí el hecho de que lo podamos hacer en los medios preparatorios lo veo bastante benéfico porque en un momento determinado significa que esta vía va a ser más común. Entonces, pues insisto, bastante benéfico en su momento. Y pues bueno, esta solicitud se hace por escrito, tenemos que cumplir con los requisitos del artículo 379, ¿no? Que en un momento determinado, pues bueno, son nombre y domicilio del promovente, el nombre y domicilio de la persona a la que se ha de citar, y obviamente pues los hechos, el derecho, la prueba en particular. Y pues bueno, en este caso, una vez solicitado, se cita a la persona y se señala fecha de audiencia dentro de los 20 días siguientes, donde pues en un momento determinado esta prueba, insisto, se va a desarrollar bajo las reglas del juicio oral, es decir, las preguntas que le lleguemos a hacer a la persona que vaya a comparecer, pues van a ser formuladas en el momento, ¿no? Que eso pues también en su momento se los voy a explicar cuando veamos los procesos en particular, porque pues vamos a tener por ahí ya la obligación de desarrollar una teoría del caso, y eso es algo que pues por ahí les traigo algunos ejemplos, ¿no? Para que se den una idea de cómo se va a ver una teoría del caso en materia civil, en materia familiar, entonces para que tengamos ciertas nociones de figuras que pues normalmente las atribuíamos a la materia penal, pero no, como tal son técnicas de litigación propiamente, y pues bueno, no están casadas con una materia en particular. Entonces, pues bueno, en un momento determinado, insisto, si tenemos como tal ya una confesión de la deuda, pues bueno, en un momento determinado se puede dictar resolución dentro de los 3 días siguientes a que se haya tenido el desahogo de la diligencia. Y pues bueno, en un momento determinado, bien importante, contra la determinación que se dicte en un medio preparatorio de juicio ejecutivo civil, no hay recurso que proceda. Y pues bueno, en un momento determinado se podrá estar declarando pues este reconocimiento, ¿no? De esta deuda o no, ¿no? Y ahí pues ya dependerá, ¿no? Que cómo queramos llegar a proceder posteriormente. Eh, el siguiente es la preparación del juicio arbitral. Y este es un proceso,
pues llamémoslo muy particular, porque pues también es algo que está pues relativamente en desuso. Y, y pues bueno, esto en un momento determinado tiene pues su función cuando tengamos por ahí a lo mejor algún contrato donde se establezca que las partes se someten a la jurisdicción o a la competencia de algún árbitro. El problema es, ¿y cómo vamos a señalar o quién va a ser el árbitro que resuelva nuestra controversia? Pues justamente para eso es este proceso. Nos marca por aquí que está regulado a partir del artículo 386 y nos dice que es cuando en un contrato de instrumento público se haya establecido cláusula de arbitraje, no se haya nombrado árbitro y este se rehusare o falleciere y no existe un sustituto. Cualquiera de las partes contratantes podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional para que se designe uno a través de este medio preparatorio. Y en este caso, pues bueno, se tiene que presentar por escrito o de forma electrónica. Aquí, pues nos da la opción de presentarlo de forma electrónica. Ya les hablaré de la justicia electrónica en su momento también, que viene regulada en este código. Y pues obviamente aquí tenemos que presentar el documento con la cláusula promisoria, es decir, con este compromiso en árbitros que están señalando las partes. En este caso se cita audiencia dentro de los 5 días siguientes para la elección del árbitro. Nos dice que si la cláusula promisoria proviene de un documento privado, al emplazar, se va a pedir el reconocimiento de la firma. Es decir, que si no es un documento público emitido por un notario público, un corredor, pues se va a tener que hacer el reconocimiento. Si por alguna razón no se reconoce, pues ahí ya vamos a tener un problema, porque como tal, el código no marca que se vaya a desechar, sino que en un momento determinado, y pues realmente no marca cuál va a ser ahí el proceso. Entonces, pudiera ser, digo, esto, pues así que les estoy diciendo, pues una posibilidad, ¿no? De cómo vayan a resolver los juzgadores en estos casos, es que pudiera llegar a darse vista, obviamente, al promovente, pues para que ofrezca alguna prueba adicional, por ejemplo, una pericial, ¿no? Donde en un momento determinado, si no reconociste la firma, pues bueno, vámonos a la pericial para establecer si eso no tu firma. Entonces, pues bueno, eso en el caso de que no se reconozca. Y pues bueno, en el caso de que se reconozca o que venga de un documento público, pues habiéndose nombrado el árbitro, se levantará el acta de audiencia y se iniciarán las actuaciones de este. Es decir, este procedimiento solamente tiene por efecto que se nombra el árbitro. Y ya una vez que se nombra el árbitro, ya el juzgado cesa, ¿no? Concluye su función y pues ya tendría que iniciar en un momento determinado el procedimiento arbitral. Entonces, insisto, esto normalmente es algo pues bastante en desuso, es complicado, digo, no es imposible, pero es complicado que nos podamos encontrar por ahí con algún contrato que tenga estas cláusulas de sumisión al arbitraje. Eh, pero pues, insisto, o sea, imposibles no son. A mí me llegó a tocar por ahí algunas cláusulas de esta naturaleza, pero ¿saben qué pasa? Muchas veces esto, sobre todo viene o es más acostumbrado con los extranjeros y normalmente te quieren someter a arbitraje internacional. Entonces, pues bueno, ahí ya son otras reglas completamente diferentes. Eh, bueno, también tenemos como medida prejudicial lo que es el pago seguido de consignación, que en este caso el código no lo marca o le cambia el nombre a preliminares de la consignación, ¿no? Como les comentaba, ¿no? El código por aquí nos cambia el nombre en algunas cosas y pues en este en particular, pues así lo designa, ¿no? Como preliminares de la consignación. Y pues bueno, pues así que este ya es un viejo conocido, ¿no? Si una persona se niega a recibir un pago, pues bueno, en un momento determinado se puede, iniciar este tipo de procedimiento para que pues se haga la consigna al juzgado y pues bueno, en un momento determinado se manda a citar a la persona para que lo reciba o se oponga y pues bueno, ya se estará aperturando el procedimiento correspondiente para justificar la negativa. En ese caso, pues se presenta el billete de depósito para hacerle la notificación al acreedor. En el caso de inmuebles, también se pueden consignar las llaves y si la persona recibe lo consignado, se levanta un acta de liberación en contra del acreedor. E igualmente, si se niega a recibir sin justificación, es decir, que pueda llegar a negarse, que no justifique. Si hay justificación, pues obviamente el juez lo que va a decir, ¿sabes qué? Si hay justificación, pues bueno, tendrán que desarrollar su conflicto, pues ya en un procedimiento, ¿no? En un momento determinado. Eh, Ojo, en un momento determinado, y esto es algo que pues sí considero pues relativamente grave, es que en muchos códigos se establecía
¿cuál es el proceso que se iba a seguir en el caso de que la negativa fuera justificada? Aquí no nos dice, por ejemplo, les pongo de ejemplo el Código Procesal Civil en Morelos, ¿no? Porque es el que más manejo, donde pues nos dice que en el caso de que una consignación se rechace de forma justificada, pues se apertura un juicio sumario, pero aquí no nos dice, o sea, no nos dice si va a ser ordinario, si va a ser sumario. Bueno, que ojo, el sumario, y eso lo vamos a ver más adelante, el juicio sumario lo echaron a perder totalmente. Digo, realmente lo vamos a ver en su momento, pero pues básicamente nos vamos a quedar sin juicio sumario. Entonces, ya les explicaré el por qué después. Bueno, también tenemos lo que son providencias precautorias, ¿no? Donde en un momento determinado tienen una tramitación bastante interesante porque nos dice que se puede pedir como un acto prejudicial o ya iniciado un proceso en una vía incidental. Y pues bueno, en este caso se pueden pedir dentro de estas providencias precautorias pues, la radicación de una persona cuando vive un temor de que se ausente o que se oculte, la retención de bienes, el depósito o aseguramiento de cosas, libros, documentos o papeles sobre los que vaya a versar el litigio, y también el aseguramiento de bienes y condiciones necesarias para conservar la causa de pedir y garantizar la ejecución efectiva de la sentencia. Eh, Ojo, esto yo tomaron un poquito, se inspiraron, creo yo, un poquito en la ley de amparo. ¿Por qué? Si se fijan, esta forma de previdencia precautoria, pues se va a dividir en dos fases, una provisional y una definitiva, ¿no? Como la suspensión del acto reclamado. Entonces, en la primera parte, la provisional, nos dice que no se requiere la citación del afectado. Entonces, en un momento determinado, si no se requiere la citación del afectado, el juez en un momento determinado puede establecer si la concede o la niega. Vaya, o sea, aquí, pues principalmente lo que va a tener por objeto es proteger de la demora el objeto del litigio. Es decir, si en un momento determinado decimos, ¿sabes qué? Es que quiero demandar a Sutanito, pero yo sé que Sutanito se va a ir del país, ¿no? Se va a esconder, se va a ocultar, y pues a lo mejor lo que quiero es pues que le pongas por ahí pues una radicación, ¿no? Que se tenga que radicar aquí en el estado para que pues no se vaya, ¿no? Que atienda su procedimiento, y pues que se manden los avisos, ¿no? A migración, a aeropuertos, a donde se tenga que mandar para evitar que se vaya, ¿no? Entonces, en esta fase provisional, pues el juez atendiendo a ciertas manifestaciones, ¿no? De lo que le podamos exhibir como pruebas, ¿no? Y de lo que le argumentemos propiamente en nuestros escritos, pues podrá decidir si lo concede o no lo concede. Y pues ojo, obviamente pues cuando ya hay un acto de molestia, pues la contraparte se va a terminar enterando. Y pues en este caso viene una segunda fase donde viene una cuestión definitiva, ¿no? Donde en un momento determinado, ya enterado la parte afectada, pues se le va a dar vista por 3 días para desvirtuar el alegado peligro. Es decir, en un momento determinado pudiera decir, no, digo, suponiendo el ejemplo, ¿no? Del que se va a ir del país, decir, ¿sabes qué? Pues es que nada más yo tenía vacaciones para una semana, ¿no? Y ya, o sea, realmente no había necesidad pues de generar toda esta molestia porque finalmente pues piensa regresar. Entonces, digo, en un momento determinado, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De cómo puede llegar a funcionar este tipo de provincias precautorias. Pero bueno, aquí lo importante es establecer la duración, porque pues bueno, la provisional, ya sea que se niegue o que se admita, pues bueno, va a tener cierta duración, pero cuando hablamos de una definitiva se puede establecer que se va a conceder durante la duración del procedimiento. Es decir, si se concede la definitiva, ¿no? Pues podemos establecer que su duración va a ser por todo el tiempo que dure el procedimiento. Obviamente, contra la determinación de este tipo de medidas va a proceder la apelación, ¿no? Aquí sí ya hablamos de recursos que proceden en contra de este tipo de determinaciones. Pues bueno, obviamente, como toda medida, como toda providencia precautoria, puede llegar a modificarse o así que durante la tramitación del juicio, ¿no? Realmente no hay como que, pues, cosa juzgada en este tipo de cosas. Me pregunta por aquí, dice que en estas medidas no hay fianza o garantías en caso de daños. Posiblemente, como tal, el código no lo contempla,
pero muy seguramente las vaya a ver. Digo, tenemos mucha línea jurisprudencial al respecto, donde en un momento determinado, sobre todo cuando hablamos de retención de bienes, ¿no? O de erradicación de personas, pues sí, va a ser muy posible que se pida algún tipo de fianza o contrafianza, pues para garantizar posibles pago de daños y perjuicios. Y obviamente, pues ya el juzgador establecerá, ¿no? Si se concede o no se concede, porque insisto, no, a mí se me figura o yo lo relaciono mucho a la figura de la suspensión del acto reclamado, porque, insisto, digo, en un momento determinado, en la suspensión del acto reclamado, pues también nos piden ciertas garantías, entonces lo más seguro es que también se pida garantía. Dice aquí, caben inscripciones preventivas ante el registro, muy seguramente, porque nos habla de en un momento determinado para retención de bienes, posiblemente pues entre por ahí lo que van a ser las anotaciones marginales para prevenir, pues a lo mejor algún tipo de compraventa o que se grave algún inmueble. Entonces sí, seguramente, pues van a poder entrar por ahí dentro de estas providencias. Ahora, en un momento determinado, es importante considerar pues que la apelación es en sentido devolutivo, es decir, que si se concede, pues no se suspende la medida hasta que no se resuelva la apelación, ¿no? Eso para que también lo tengan contemplado de pues cómo es el desarrollo del proceso en ese tipo de cosas. Ahora, también nos habla de medidas de aseguramiento. Estas medidas de aseguramiento nos habla de que tienen que ser o van a ser antes de iniciarse el juicio o durante su desarrollo. Pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán en forma provisional y definitiva, siguiendo el mismo procedimiento cautelar que para las providencias precautorias. Por eso que te comentaba, ¿no? De que una anotación preventiva en registro público puede entrar aquí. Sí puede entrar, lleva el mismo procedimiento. Dice, se presenta la solicitud de que las cosas se mantengan en una situación existente. Si se decreta antes del juicio, la demanda se debe interponer en un plazo de 5 días posteriores al otorgamiento de la medida. Esa es como que una restricción, o por así decirlo, más bien una obligación que nos está imponiendo el órgano jurisdiccional que tenemos que cumplir. Entonces, también en este caso, y aquí hay que pues tratar de diferenciar, ¿no? Por eso, si se fijan, aquí en Providencia Precautoria nos da un catálogo, ¿no? De erradicación de personas, retención de bienes, depósito o aseguramiento de cosas, el aseguramiento de bienes y condiciones necesarias para conservar la cosa de pedir y garantizar la ejecución efectiva de la sentencia. O sea, nos da este catálogo. ¿Y por qué es importante? Para distinguir entre providencia precautoria y medida de aseguramiento. ¿Por qué? Principalmente por el tema de la apelación. Si se fijan acá, la apelación nos dice que contra la determinación procede apelación en sentido devolutivo, pero acá, si es una medida de aseguramiento, dice que estas determinaciones son apelables en efecto devolutivo, pero de tramitación inmediata. Y esto es un término que en muchos códigos procesales pues no están familiarizados. O sea, en muchos códigos procesales, pues la apelación es la apelación y pues, no hay como que estos términos de tramitación inmediata o no. Cuando nos habla el código de una apelación de tramitación inmediata, implica que desde que estamos presentando la apelación tenemos que presentar nuestros agravios. Eso es lo que significa una apelación de tramitación inmediata. Comparado con otro tipo de apelaciones, que no indique que sea de tramitación inmediata, nosotros podemos presentar un escrito pues simple, donde digamos, por medio del presente escrito vengo a apelar al acuerdo de fecha 3 de marzo de 2026 para los efectos legales a los que haya lugar. Ok. Cuando se nos indica, porque se nos tiene que notificar, se te tiene por interpuesto recurso de apelación en contra del acuerdo de fecha 3 de marzo de 2026, mándense las constancias a la alzada, requiérase a las partes para que señalen domicilio, autorizados y abogados ante la autoridad superior, y se nos va a dar en ese momento, se nos da un plazo para desarrollar nuestros agravios, y eso pues obviamente ya lo tendremos que presentar ante la alzada, ante la sala, ¿no? Que corresponda. Entonces, pero si es de tramitación inmediata, no, los agravios van de inmediato. O
sea, si se fijan, cuando no es de tramitación inmediata, pues tenemos muchísimo más tiempo, ¿no? Para preparar nuestros agravios. Acá no. Si es de tramitación inmediata, pues así que de forma inmediata tendremos que desarrollar nuestros agravios. De momento, ¿alguna duda que tengan en relación a estos procesos? Sí, Carlos, buenas noches. sí, te escucho. Perdón, sí me quedé como confundida la diferencia entre las medidas de aseguramiento y Sí. las providencias precautorias. Ok, No sé si pudiera como darnos un ejemplo para que a mí me quedara más claro, por favor. como tal, principalmente y vaya, la forma en la que tú las vas a distinguir es que la providencia precautoria es un catálogo. Si no está en el catálogo de las providencias precautorias, entonces lo puedes manejar como medida de aseguramiento. ¿Sale? Esa es la forma más sencilla de ubicar una u otra. Entonces, si no está en el catálogo de providencia precautoria, es una medida de aseguramiento. ¿Vale? Entonces, esa es como que la forma en la que más fácilmente la puedes distinguir. Ok, y la segunda entonces vendría a ser que una tiene recurso de apelación y la otra no, o las dos tienen. Las dos tienen, la diferencia es cómo se tramita. O sea, haz de cuenta que si es providencia precautoria, tú presentas tu apelación y después presentas tus agravios. Pero si es medida de aseguramiento, tú tienes que presentar tu apelación con los agravios. Ok, ya me quedó claro, gracias. Perfecto. Tengo una manita levantada de Efraín. Sí, Efraín, te escucho. En base a la apelación que citas, licenciado, cuando es de tramitación especial, no hay duda, digo, de apelación de tramitación inmediata, pues interpones tus agravios. En la otra apelación la interpones y posteriormente tienes que ir al Tribunal de Azada a interponer los agravios. Anteriormente, hace 20 años, 25 años, el Código de Comercio antes de su reforma, o 30, era la forma de tramitar. Como que ya hay un retroceso entonces. Sí, de hecho, fíjate que en el Código de Comercio todavía se contempla ese tipo de apelación cuando son No. procedimientos. Sí, todavía se contempla para algunos procesos, para algunos actos en particular, sobre todo en cuantías indeterminadas. Entonces, todavía existe en el Código de Comercio. Son poco usados, pero todavía existe. Sí. Porque la mayoría son de tramitación inmediata o incluso pues ya ni siquiera existe la apelación en la mayoría de procedimientos mercantiles. Pero como tal, sí, en el Código Nacional, pues ya nos va a manejar esta ambivalencia, ¿no? De tramitación inmediata y de no tramitación inmediata. De hecho, realmente de tramitación inmediata son muy pocos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando les explique el tema de recursos. Realmente la mayoría de apelaciones van a ser, pues llamémoslas, por ponerles un nombre, ordinarias, ¿no? Donde en un momento determinado primero apelamos y después vamos a presentar ante la alzada nuestros agravios. Ok, me imagino que ya por los medios electrónicos, pues se atendería ya a mandarlas por buzón o por correo, porque digo, aquí en el estado, pues si estoy en una comunidad, presento en una apelación, pues hay que llevar los agravios a la sala. Sí. Entonces, me imagino que en este caso ya sería más electrónica, llamémoslo así. Sí, de hecho, en su momento también lo vamos a ver. El Código Nacional es bastante, pues, llamémoslo abierto en el tema de digitalización del procedimiento, donde nos contempla que, digo, y esto es un spoiler, ¿no? De lo que vamos a ver, pero todos los procesos que estamos viendo, todos son compatibles con el juicio en línea, todos. Entonces se puede decir que lo podemos manejar tanto en una vía tradicional escrita, ¿no? Pues vaya, o sea, en expediente físico, como en expediente electrónico, o sea, todo. Entonces, en un momento determinado, asimismo, serán lo que son las apelaciones y los trámites ante segundas instancias. En un momento determinado lo podemos presentar por medio de una oficialía de partes digital, ¿no? Que, ojo, y esto vamos a tener que ver cómo lo manejan nuestros estados, nuestros tribunales de justicia de nuestros estados, porque hay veces en las que sí se puede hacer por correo, pero hay veces en las que no, hay veces que tiene que ser por medio de su plataforma. Y hacerlo por correo, aun y cuando lo mandemos a un correo institucional, podemos estarlo mandando y aún así se puede considerar que no se está interponiendo el recurso de forma adecuada.
Entonces hay que tener cuidado ahí en la forma en la que en su momento los tribunales hagan pues así que el planteamiento, ¿no? Del juicio en línea, porque insisto, lo más seguro es que tengan que tener o se tenga que hacer a través de la plataforma de forma directa. Entonces, nada más con eso hay que tener un poquito de cuidado. Me pregunto, Gracias. sí, ¿de qué? Me pregunta por acá Jorge en comentario, dice, ¿podría dar varios ejemplos de diferencias de las providencias y medidas de aseguramiento? Como tal, vamos a ver algunos ejemplos en su momento, pero insisto, la forma más sencilla de que ustedes pueden diferenciar medida de aseguramiento de una providencia es que la providencia viene pues con hipótesis. Si no vienen las hipótesis de las providencias, lo podemos manejar como una medida de aseguramiento. Entonces, principalmente, yo lo que considero es que la medida de aseguramiento es, pues llamémoslo como un comodín, ¿no? Por así decirlo, un comodín legislativo que nos acomodó por ahí el legislador, en el sentido de que, pues bueno, mira, lo que no venga en las hipótesis de providencia, lo acomodamos como medida de aseguramiento, porque si se fijan, es una hipótesis muy abierta, o sea, nos dice que es cualquier solicitud que implique mantener las cosas en una situación existente. O sea, eso puede ser cualquier cosa. Entonces, eh, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Por darles ahorita un ejemplo, ¿no? Y que a lo mejor quede un poquito más claro. Si supongamos tuviéramos un interdicto de obra peligrosa, ¿no? Lo que buscamos es a lo mejor que detengan una obra, porque a lo mejor ahora que se ha puesto de moda, ¿no? Un poquito los videos del Arquijube, ¿no? Que pues le están escarbando y nos van a tirar por ahí nuestra construcción. Pues ¿sabes qué? Pues en un momento determinado podemos pedir una medida de aseguramiento que detengan la obra. ¿Eso no viene contemplado en las hipótesis de providencias? Pues no, no viene, pero puede ser una medida de aseguramiento, sí. ¿Por qué? Porque lo que estamos pidiendo es que las cosas se mantengan en la situación en la que se encuentran, es decir, que ya no avance. Y en un momento determinado, pues bueno, nos pueden decretar la suspensión de esa obra y en un momento determinado, pues tendremos que presentar un procedimiento ya particular, ¿no? Al respecto. No sé si con eso a lo mejor creo ya aclaramos un poquito más el tema ya con un ejemplo más específico. Ok, bueno. Ahora, y yo creo que ya lo dejaremos para la sesión del día de mañana para que no quede cortada la sesión, porque vamos a ver procesos no contenciosos. Esto, pues, como tal, van a ser en un momento determinado, pues lo que son jurisdicciones voluntarias, lo vamos a ver, porque en un momento determinado hay unos que tienen tramitaciones especiales, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño catálogo, ¿no? Que son nombramiento de personas tutoras y curadoras, enajenación de bienes, propiedad de niños, niñas, adolescentes, ausentes o desaparecidos, la declaración de ausencia, así como la declaración especial de ausencia por desaparición, que este es un procedimiento también especial, el procedimiento de adopción, que ya se considera como tal un proceso no contencioso y muy particular, y la restitución nacional de niños, niñas y adolescentes, que también tiene una tramitación bastante particular. Entonces, insisto, ya por la hora, pues nos quedan 10 minutos de sesión. Yo creo que mejor lo vemos, así que de lleno el día de mañana, para no cortar la sesión en alguno de ellos, porque son temas bastante interesantes. Todo esto todavía son procesos que podemos considerarlo, pues que todavía no entramos a juicio. Aún falta por ahí entrar como tal a los procesos jurisdiccionales. Si se fijan, al menos a mí lo que me ha gustado del Código Nacional es que lo veo muy completo. O sea, ustedes van a ver que hay cosas que están muy bien reguladas y muy particulares. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que conozcan todas las bondades, todo lo que nos contempla, todo lo que nos está dando el Código Nacional, porque, insisto, son muchas cosas que, pues bueno, tienen tramitaciones incluso especiales, que es pues para beneficio del justiciable, ¿no? Porque muchas cosas sí se contemplan procesos más ágiles que hacerlo en una vía ordinaria. Tengo por aquí una manita levantada de Blanca. Sí, Blanca, activa tu micrófono y te escucho. Bueno, antes que nada, pues bueno, soy Gus. Nada más que me Es que prestaron la compu. te aparece Hay muy algo que perdón, discúlpeme, es que por una causa de fuerza mayor. Hay algo que me genera ruido y no sé, en las medidas de aseguramiento, me atrevo a relacionarlo con la consignación de alimentos. Me refiero a que una medida de aseguramiento puede ser
y perdón por la redundancia, el aseguramiento de alimentos por un año en favor del menor, ¿eso todavía seguiría operando o puede ser como una medida, o ya sea una providencia precautoria o una medida de aseguramiento en beneficio del menor y de su interés superior? Sería más bien como una medida precautoria, porque si te fijas, por cuanto a lo Claro. que es propiamente la solicitud de la medida de aseguramiento, si te fijas, pues no nos da tanto tiempo entre lo que lo pedimos y lo que tenemos que iniciar un procedimiento. O sea, nos da 5 días una vez concedida la medida para iniciar procedimiento. Entonces, por ejemplo, para una medida de alimentos, pues no lo vería yo viable, ¿no? Digo, realmente, independientemente que no es pues realmente la forma, ¿no? Pero, digo, en un momento determinado, pues vaya, o sea, no es como que lo ideal, ¿no? O sea, lo puedes pedir así. Sí, no creo que te lo vayan a negar. Digo, primero, pues es materia familiar, segundo, pues es menores, ¿no? Pero por las cuestiones de los tiempos, no le veo yo un beneficio para hacerlo así. Ah, muy bien. Y siendo aún una consignación de alimentos que es de manera prácticamente voluntaria, eh, todavía seguir, bueno, a nosotros, ahora sí que a nuestro cliente lo seguirían condenando a un año de aseguramiento de alimentos. No, aquí lo más seguro es que sea, pues por el tiempo que pueda llegar a durar el procedimiento. O sea, las medidas de aseguramiento en un momento determinado, pues van a tener o surtir sus efectos durante la tramitación de juicio. Y esto lo vamos a ver cuando veamos por aquí lo que es el procedimiento de juicio oral familiar, ¿no? Donde pues realmente primero pues vamos a ver que es un juicio pues bastante más ágil, ¿no? En el sentido de que pues vamos a llegar a juicio oral ya con todas las pruebas listas nada más para desarrollar en audiencia las que requieran ese desahogo especial. Y pues realmente las medidas provisionales van a durar de lo que va a ser la fase escrita del procedimiento hasta que se dicte sentencia. Y obviamente pueden llegar a modificarse, sí, e incluso dentro de lo que es la audiencia preliminar, insisto, aquí ya me estoy adelantando, pero lo vamos a ver en su momento, ¿no? Pero para que tengan esta noción, en la audiencia preliminar hay una fase en la que podemos solicitar la revisión de las medidas provisionales, sobre todo obviamente la de alimentos. Entonces, insisto, es un cambio bastante benéfico para ese tipo de situaciones en las que muchas veces se sentía muy arbitrario, sobre todo el tema de alimentos para los deudores alimentarios, donde pues muchas veces Claro, claro. pues les decretaban la pensión y pues no podías hacer nada hasta que no hubiera sentencia casi de por medio, ¿no? Y esto podía ayudar a durar un año si bien nos va y si no, muchísimo más tiempo. Entonces, ahora no, ahora este tipo de situaciones se van a poder revisar incluso antes de llegar a juicio oral. Entonces, insisto, es un procedimiento bastante particular y creo yo que, insisto, al menos yo en lo particular soy bastante fan de cómo regularon el procedimiento civil y familiar. Obviamente hay cosas que criticar y en su momento se los voy a mencionar también, ¿no? Pero al menos en lo particular por cuanto a lo que son medidas de materia familiar, creo que pues legislaron bastante bien. Ah, muy bien. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Pues bueno, colegas, si de momento ya no hay más dudas, insisto, nos estamos adelantando, vamos a ver varias cosas todavía más adelante, pero bueno, en su momento me interesa que de momento no se queden con dudas, si ya no hay más dudas, pues nos estaremos viendo el día de mañana. Muchas gracias, colegas, pues de momento sería todo, descansen y les estaría compartiendo igual el día de mañana el link de la sesión del día de hoy para que la puedan ver si es que quieren rever, ¿no? Lo que vimos el día de hoy, por si algo no quedó claro, y el link para la sesión del día de mañana. Que tengan buena noche, colegas. Gracias. Bueno, Agradecemos su tiempo. Buenas noches.